Listo, doctor. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a el tercer día del Congreso Resiliencias frente a la crisis climática. A continuación vamos a dar curso a la siguiente ponencia a cargo de Ricardo Ruiz Garbia y la estudiante Erika Flores Subieta. Nos visitan desde la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra y el tema que nos van a comentar el día de hoy es sobre datos geoespaciales de la masa arbórea en el área metropolitana de Santa Cruz. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días y además gracias también a toda la organización por permitir este evento que en el fondo conocemos y sabemos que es algo tan importante, en realidad no solo para el ámbito local, sino el ámbito global. Vamos a avanzar un poco y esta es un poco la realidad. Vamos a hacer un cambio. Sé que en la anterior ponencia se estaba hablando sobre incendios. En nuestro caso, nuestro enfoque es netamente urbano. Nosotros representamos, tanto Erika como yo, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UPSA. Nosotros ya hace unos 2 años y medio, 3 años, venimos trabajando en un proyecto que tiene como propósito estudiar la forma urbana metropolitana. Esto, bueno, solo ha sido posible a través del análisis geoespacial, a través de imágenes satelitales, por supuesto ayudados por ciertas tecnologías que nos permiten obtener datos, extraer datos y procesarlos y de una manera gráfica ir mostrando la realidad urbana que nosotros estamos atravesando. La gran sorpresa fue que hace 2 años, cuando se presentó el Plano Gran Santa Cruz, pues era la primera vez que se veía realmente las áreas urbanizadas, pero en una escala metropolitana. Por ejemplo, en estas 2 imágenes satelitales podemos ver cómo hemos ido evolucionando y cómo ha ido cambiando y cómo se ha dado esta transformación en el territorio desde 1984. A la izquierda es una imagen de Google Earth que no tiene tan buena resolución, no podemos obtener una mejor, pero básicamente puede ejemplificar cuál es el cambio y cómo este proceso urbanizador ha ido avanzando. Nosotros atravesamos un problema muy serio porque tenemos dispersión y eso en urbanismo es una muy mala noticia. Las ciudades dispersas generalmente son mucho más caras de atender, son mucho más difíciles de manejar y verdaderamente es algo que se ha salido de control. A la izquierda tenemos el Plano Gran Santa Cruz, como les comenté, se presentó hace un par de años, pero los avances en la extracción de información de grandes datos nos han permitido, por ejemplo, y obtener acá a mano derecha, tienen el plano de la huella edificada. Son todas las edificaciones que están en Santa Cruz. Y con base en estos 2 planos podemos ver que hay urbanizaciones que son realmente colosales, son gigantescas y que no tienen ocupación alguna. O en realidad tienen una ocupación muy baja. Y esa ocupación muy baja es la que preocupa porque al margen de que sea baja, tiene que tener servicios, tiene que tener instalación eléctrica, instalación sanitaria, pavimento. Entonces es ahí donde nosotros estamos empezando a darnos cuenta del gran problema en el que estamos envueltos. Este es más o menos un registro histórico que es gráfico. Sí, claro. Acá. Oh, perfecto, no, perdón, mil disculpas. Este es un ejemplo gráfico que muestra el crecimiento desproporcionado, que muestra además que algo no está bien, porque desde 1888, vamos a decir hasta 1973, era razonable. A partir de la década de los 80 o ya ni qué decir el 2000, el crecimiento con relación a la población que tenemos no es racional, es decir, la dispersión es muy grande.
Con este contexto y un poco que además hemos hablado solamente de urbanismo, pero sí nos hemos adentrado a ver un poco qué es lo que pasa con este tema de la mancha arbórea, porque es algo que nosotros podemos trabajar a partir de estos datos urbanos y además obviamente está relacionado con nuestro campo de estudio. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación y de la ponencia que hoy presentamos es proporcionar una visión detallada sobre el estado actual de los recursos arbóreos y los patrones urbanos y periurbanos que los afectan. Es decir, ver cómo podemos relacionar esos datos urbanos que obtuvimos con estos datos nuevos, que son datos nuevos para nosotros arbóreos, que también tenemos disponibles. La hipótesis es que a partir de la obtención de esta información geoespacial con respecto a los recursos arbóreos se pueda gestionar una coexistencia entre lo urbano y lo natural. Este punto es clave porque podemos tener la información, podemos saber que no estamos bien, pero en realidad lo que tenemos que ver es cuál es el camino para que nosotros podamos encontrar soluciones. Este es un poco el análisis que presentamos ahora. Existe la posibilidad de un triunfo de la naturaleza, que en realidad muchos apostarían y quisiéramos que suceda, pero en realidad no existiría. Es decir, este árbol, por ejemplo, que está en el centro de la ciudad, triunfa heroicamente, probablemente se mantenga, nadie se atrevería a tocarlo y eso está bien, pero el resto de construcción sí que necesitamos. Entonces lo urbano en algunos momentos debe existir para que la ciudad exista. En realidad el caso ideal sería una coexistencia, donde nosotros no demos prioridad al triunfo de la naturaleza, porque tenemos que asentarnos, tenemos que construir nuestra ciudad, pero sí podemos coexistir de manera inteligente y en algunos sitios en la ciudad sí que se da. Entonces esto es a lo que deberíamos nosotros aspirar. Sin embargo, esta imagen es la que ejemplifica lo que estamos perdiendo. Entonces es realmente una derrota porque el urbano se sobrepone, esto es en la Villa 1 de Mayo, es además la avenida principal, que es hiperdensa, súper comercial, pero muy cerca está la Plaza de la Villa, que tiene una arborización muy buena, tiene muy buena calidad ambiental, pero el resto corre el riesgo de sufrir este escenario, ¿no? Entonces, a partir de estos tres conceptos del triunfo, la coexistencia y la derrota, es que tenemos que empezar a analizar cuál va a ser la morfogénesis, es decir, cómo esto es un barrio que está consolidado, esto se llama el Retonio, que se está consolidado, no está consolidado, está urbanizado, pero tiene muy baja ocupación, está prácticamente en el límite entre Santa Cruz de la Sierra y Cotoca, y es acá donde las cosas se ponen mucho más preocupantes, es decir, qué es lo que va a pasar, porque estos procesos son largos, es decir, su costo, además en calidad de vida, gente que habita y que ocupa la ciudad de esta manera, es una situación muy dura, ¿no? Entonces, ¿cómo desde estos puntos de morfogénesis, donde la ciudad empieza a extenderse y a germinar, es decir, el hábitat se va consolidando, es que se pueden atender de manera inteligente esa coexistencia entre lo natural y lo urbano? Pasa Erika, que va a explicar un poco la metodología que aplicamos para... Pasando con la metodología que se aplicó para la elaboración del plano de masa arbórea, lo dividimos en 3 fases, siendo la primera la descarga de imágenes digitales en alta resolución, lo cual es clave para poder obtener resultados con un bajo margen de error. En la segunda fase lo que se hace es se geoprocesa la imagen obtenida para delinear el contorno de cada punto de vegetación en la ciudad. Esto fue gracias y con ayuda de herramientas SIG e inteligencia artificial como son QGIS y Mapflow. En la tercera fase se hace una corrección minuciosa de toda la información obtenida
y toda la consolidación de cada mosaico para obtener los siguientes resultados. Estos son los datos geoespaciales referentes a la masa arbórea de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El plano refleja un trabajo de 6 meses aproximadamente y nos permite poder observar la presencia de vegetación en la ciudad y poder realizar diferentes comparaciones entre diversos sectores, como es el caso de la zona más estructurada de la ciudad, que es del primer al cuarto anillo, y podemos ver el contraste que hay con las zonas circundantes. Acercándonos un poco más, podemos ver el caso del centro, en el cual se observa una baja densidad arbórea. Sin embargo, es importante recalcar que la zona sur del centro y también el parque urbano ejercen un cierto equilibrio en este sector. En el caso de Equipetrol es evidente la mancha verde que podemos observar, que es el Parque Ecológico Metropolitano Piraí, y también podemos ver algunas otras áreas verdes que dan pie a la estructura urbana de este sector. En el caso de la Villa Primero de Mayo, en el que vemos una densidad baja a media, vemos un panorama de oportunidad para un camino más sostenible. Y finalmente, en el caso de Barrio El Retoño, que es un barrio en consolidación, lo que podemos ver es una alta densidad de masa arbórea, lo que significa una alta oportunidad para poder conservar esta vegetación. Muy bien, gracias. Perdón creo que con el micrófono igual tuve alguna distancia. Y claro, estos gráficos que en el ámbito urbano son muy útiles porque uno puede conocer, por ejemplo, tenemos datos bien interesantes desde un punto de vista urbano. Nos vamos a retroceder un poquito. En este caso, por ejemplo, se habla mucho de que la ciudad está deforestando, la ciudad está depredando, pero fíjense que la ciudad es verde a distancia. Si uno se acerca va cambiando, pero en realidad la deforestación se da en el área periférica, es decir, las actividades agroindustriales. Es mucho más fuerte, no tengo nada en contra del agro, pero tiene un impacto más fuerte que la ciudad. Y nos dimos cuenta que la ciudad se muestra verde porque dentro de cada casa, al tener una dispersión, una baja densidad de esta ciudad, tenemos casas todavía que tienen terrenos, que tienen jardines y que tienen árboles dentro de su propiedad, los cuales son difíciles de medir cuando uno está a escala humana o cuando uno recorre la ciudad. Pero con este tipo de datos uno puede saber qué cantidad de viviendas, por ejemplo, tienen un árbol, ¿no? Entonces parte de la cobertura arbórea de la ciudad. Pero además también, por ejemplo, en el ámbito urbano nos permite saber que hay grandes predios, por ejemplo, están los depósitos de yacimientos, es en otra imagen, que vamos a verlo ya no me acuerdo. No, en general tenemos grandes espacios todavía dentro de la ciudad que sí tienen buena masa arbórea. Entonces ese tipo de relaciones nos permite conocer información nueva y también nos pueden entregar posibilidades para trabajar de una forma distinta, por ejemplo, el paisajismo de la ciudad. Además podemos saber con precisión también dónde se puede reforzar con un mayor grado de conocimiento, dónde se puede reforzar el tema arbóreo, ¿no? En la ciudad, donde se puede comenzar a revertir los procesos que han degradado el espacio natural. Ya pasando a la discusión, es igualmente desde un punto de vista urbano. Esto es una teoría de Consen, de un geógrafo que planteó en los 70s, que habla de que todas las ciudades tienen una fase institutiva, es decir, una fase de génesis, donde nacen y después se van llenando, es decir, los espacios urbanos se van llenando y se van consolidando, llegan a un clímax y después experimentan una fase recesiva. Esto sucede y está comprobado, es decir, es una forma de analizar nada más. Y nosotros encontramos, antes habíamos mostrado
algunos sectores. Habíamos mostrado, por ejemplo, el Retoño, que es un barrio periférico, marginal, que es el que se está constituyendo. Tenemos la Villa de 1 de Mayo, que está en un proceso de consolidación, que ya va a llegar en algún momento a un clímax, que es el que ahora experimenta Equipetrol. Equipetrol tiene edificios ya que tienen 30 niveles, es decir, se están construyendo edificios de gran altura, por ejemplo, y ese yo creo que va a ser su clímax, porque no se van a demoler para construir edificios después de 60 pisos, ese va a ser su tope, y después llega una etapa recesiva donde ciertas acciones pueden hacer que se mantengan y que no caigan abruptamente, que es el caso, por ejemplo, que está pasando en el centro, ¿no? No se han tomado acciones necesarias para que la degradación del centro se frene. Entonces, dicho esto, tenemos 3 escenarios distintos y eso nos puede permitir pensar cómo podemos nosotros actuar con esta información de masa arbórea. Y además combinar ya elementos que nosotros hemos ido desarrollando a nivel de planos, ¿no? Entonces, porque en muchas ocasiones, cuando empezamos la investigación con el plano Gran Santa Cruz, nos decían, ok, un plano aquí se acaba, pero en realidad es el principio de un almacenamiento continuo de información, donde uno puede ir aterrizando distintas capas y las puede ver por separado o combinadas de acuerdo al análisis que uno quiera realizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los cambios entre 2004 y 2024 en el centro de la ciudad. No se han presentado ningún cambio significativo. La edificación a 2024 ahí igual está presente, pero tenemos el dato de masa arbórea y a partir de ahora podemos también rastrear un poco qué cambios pueden existir. Es decir, si se reforesta más o se va perdiendo cobertura arbórea. Nosotros no tenemos la capacidad, no estamos tampoco en la misma línea de investigación, por ejemplo, para conocer especies o propiedades biológicas, porque realmente no es nuestro campo, realmente no lo conozco, pero en algún momento sé que podemos encontrarnos entre disciplinas para que esta información que nosotros tenemos de repente les sea útil, ¿no? Ahora se habla mucho, por ejemplo, del caso del cordón ecológico, ¿no? de esta área protegida, y hay muchas iniciativas para qué sé yo, para intervenir sobre este espacio, ¿no? Entonces aquí también nosotros tenemos una herramienta que puede indicar cuál es el grado por lo menos el espacio, la cobertura, las dimensiones, sabe hasta reconocer del valor de este espacio natural. Por otra parte, la Villa 1 de Mayo, que ahí claramente refleja que ha perdido cobertura vegetal o que no la tiene, ¿no? En comparación a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector del Retoño, que está en plena consolidación, goza todavía de esta cobertura arbórea, que es importante. Entonces también reconocer cómo se puede gestionar de buena manera este asentamiento nuevo, precario, pero que de alguna manera y sin mucho esfuerzo pueda conservar la masa arbórea que tiene. Conclusiones. En los espacios recesivos, por ejemplo, en el centro, se podrían realizar acciones que logren involucrar distintos actores para recuperar aspectos naturales que mejoren los atributos urbanos del sector en recesión. Si se piensa, por ejemplo, en construir un nuevo paisaje natural en el centro, con sus limitaciones y con todas sus posibilidades, esta herramienta podría ser útil. En el clímax hablamos de Equipetrol, por ejemplo, conservación y los vínculos sistémicos entre lo natural y lo edificado para mantener un equilibrio óptimo. Antes mostrábamos una imagen, es la zona del colegio alemán, que tiene un edificio, una torre muy alta por ahí cerca, y hay una coexistencia entre lo natural. Entonces pasa por ahí también que el clímax que está experimentando Equipetrol pueda mantenerse y que no tenga ese declive, y de repente a través de la conservación de los parques, de las áreas verdes que tiene, puede darse, ¿no? Una mejor calidad. Constitutivo, construir una conciencia ciudadana para evitar procesos desequilibrados que en un futuro son difíciles de revertir.
En el caso de la Villa Primero de Mayo, los espacios que ya son permeables y que tienen poca vegetación son difíciles de revertir. No es que no se pueda, es cada vez más difícil y más costoso hacerlo. Y finalmente, en la etapa germinal, que es el caso del barrio El Retoño, un barrio alejado, periférico, trabajar con mayor énfasis en el desarrollo de estos sectores que se están desarrollando para generar procesos que apunten a una conservación como un principio fundamental para el bienestar del presente y futuro de la comunidad. No sé, bueno, es para mí muy importante destacar el trabajo que Erika hoy presentó, porque ella es parte del grupo de investigación. En realidad somos un grupo de investigación conformado principalmente por estudiantes, entre ellos todos son estudiantes de la carrera de arquitectura. Los planos que vamos desarrollando los vamos subiendo a nuestra página web. Y también importante destacar el asesoramiento del doctor Limpias en todo este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Ruiz. A continuación vamos a abrir la ronda de preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Ok, 1, 2. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. En el análisis se habló del coeficiente de ocupación. Quisiera saber cómo miden el coeficiente de ocupación y si es que este coeficiente de ocupación es georreferenciado para poder incluir en este análisis y así ver la masa arbórea per cápita y la relación que tiene la población o la ocupación o el coeficiente de ocupación con esa masa arbórea de los diferentes lugares que han mostrado en el análisis. En realidad el proceso, a ver, si entiendo bien la pregunta, es inverso, porque lo que nosotros hacemos es digitalizamos y obtenemos información gráfica. El coeficiente es algo que nosotros no hemos trabajado aún, pero podemos hacerlo a través de los polígonos georreferenciados, porque toda esta información está georreferenciada. Y eso es un valor importantísimo que tienen los SIG, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado en todo momento sin alterar las imágenes satelitales sobre las cuales trabajamos. Entonces lo que hacemos es extraemos datos de las imágenes satelitales, no se modifican, pero cuantificar, por ejemplo, el coeficiente edificado en 2 dimensiones, porque no tenemos las alturas todavía, es una operación simple porque ya son polígonos. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos por sectores y hablamos de hacer una relación entre los polígonos de masa arbórea del centro y los polígonos edificados, de manera certera tendríamos ese coeficiente. Ahora, sí es interesante porque no es una línea sobre la cual estamos trabajando aún, ¿no? Estamos enfocados en la parte gráfica y encontrar las relaciones de teorías urbanas para ver dónde pueden ser útiles los gráficos, ¿no? Pero es muy interesante lo que nos comenta porque es algo que se puede complementar. Buen día. Primero, muchas felicidades por su trabajo, me encantó. Yo soy apasionada por la silvicultura urbana, entonces todo lo que dijeron realmente me gustó muchísimo. Tengo varias preguntas. Primero, en el QR que nos mostraron al final, ¿están disponibles los mapas que nos mostraron?
Ok, lo voy a esperar porque realmente es información súper valiosa. Creo que, aunque es competencia del municipio, no, nos dice dónde arborizar, ¿no? Dónde es necesario. La otra pregunta es, entendí que sacaron los datos de SIC y con ayuda de inteligencia artificial, ¿cómo filtraron o discriminaron las manchas verdes que se mostraban verdes por cobertura de pasto, que se lleva las rotondas, el aeropuerto, y las que realmente tienen cobertura arbórea? Porque claramente no son los mismos servicios ambientales que brindan, digamos, pero supongo que en el satélite se ve verde los dos espacios. Bueno, en cuanto a la identificación de la masa arbórea, primero recalcar que sí hubo una parte del proceso que fue la fase 3 en la que se hizo una ardua corrección, porque claramente si bien se trabajó con inteligencia artificial, existen errores y ahí es donde entra la parte humana, ¿no? Por ejemplo, comentarte en el caso del Equipetrol, donde se ve el parque ecológico, se ve una mancha verde. Y identificar los árboles, se van formando una masa en conjunto, pero no se logra a tocar lo que es el césped, porque las imágenes satelitales están tomadas a cierta altura. Entonces no identifican lo que es, por ejemplo, vegetación de baja densidad. Lo que sí podemos ver que se puede identificar por la copa de los árboles, más que todo, son vegetaciones ya de menor tamaño, pero se basa más que todo, como te digo, en la copa del árbol. Eso, no sé si respondí tu pregunta. Bueno, buenos días. Tengo varias al respecto de lo también algunas alternativas para poder hacer que la ciudad pueda no perder esta característica inicial a partir de las imágenes que ustedes han presentado del primer anillo y el plan 3000 el 1 de mayo, que parece que tiene la menor densidad de cantidad arbórea. Me pregunto, y esta es una cuestión de relación en términos de lo que han significado el alcantarillado, o sea, eso ha sido un gran problema de la ciudad de Santa Cruz al haber recientemente, estamos hablando de unos 10 o 12 años de tener el alcantarillado. Antes se tenía el pozo ciego y eso determinaba indudablemente una pérdida espacial y que no permitía aprovechar para poder desarrollar una cuestión de árboles. En el caso ya con el alcantarillado la gente ha utilizado ese espacio para construcción y no así para cuestión arbórea. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay la necesidad de construir un índice de relación entre el índice arbóreo y mínimamente la correlación entre el índice sino poblacional, por lo menos el índice de lotes, o sea, cuántos lotes y cuántos árboles. Tercera cuestión, es importante tener una clara referencia para la ciudadanía de determinar, porque mucha gente, yo en mi caso, por ejemplo, ha salido ahí un toborochi lindo, precioso, ¿no? Pero que me temo mucho en relación a las raíces, y si esas raíces van a perjudicar a los cimientos. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tipo de árboles están vinculados a la no afectación de los cimientos? Y cuarto, la cuestión de que a mí me sorprende muchísimo, por lo menos por mi barrio, por mi urbanización, en una calle tengo acerola en la calle, en otra calle tengo un árbol en la calle de papaya y en otra calle tengo naranja.
O sea, no me imagino por qué no aprovechar a través de una política pública, ¿no?, de que introduzcamos árboles frutales en la calle. O sea, no sé si hay un interés empresarial o que de no fomentar la producción de árboles en la calle, digamos. Gracias. Gracias por la pregunta. En realidad, todo lo que usted nos comenta son cuestionamientos que también tenemos nosotros de forma particular, pero realmente no es parte, o sea, por ahora, yo sé que es importante, por ejemplo, saber tener mejores políticas, por ejemplo, de arborización. Sé que la CRE impulsa muchísimo, por ejemplo, una siembra consciente es decir, para no entorpecer sus labores de distribución de energía, por ejemplo. El tema del alcantarillado, por ejemplo, es interesantísimo y para nosotros es un recurso histórico para comenzar a identificar cuáles son los procesos que nos están o que nos han llevado al punto en el que estamos, ¿no?, urbanamente. El tema de las especies, por ejemplo, es realmente algo que no es nuestra área de estudio, pero ojalá pueda hacerlo, porque un poco de lo que se trata es, estos planos que se están mostrando es parte de una formación doctoral que yo estoy realizando. Eso deriva en el centro de investigaciones que tenemos en nuestra universidad. La participación de estudiantes ha sido clave y, por ejemplo, Erika está a 6 meses de defender su tesis. Se va a licenciar en licenciatura. Entonces yo espero, por ejemplo, que ella, que ha trabajado en todo este proceso, son cerca de 9 planos distintos, no solamente de árboles, sino de vías, de canales pluviales, de otros aspectos urbanos. Entonces espero que uno de ellos ella pueda desarrollarlo en maestría, por ejemplo, y profundizar. De repente sea este verde, no lo sé. Pero es un poco así se ha ido dando nuestro camino y espero, digamos, que si recae este trabajo sobre Erika, ella pueda profundizar a ese nivel, porque de eso se trata, ¿no?, de ver qué árboles son los que son positivos, no solamente aquellos que son muy bonitos porque realmente tienen inconvenientes, o por qué no apostar por árboles frutales en lugar de árboles con otras características. Creo que eso es un poco... Sí, claro, sí. Hablando un poco sobre el tema de las especies, es un área que he investigado un poco porque igual es de mi interés. El principal problema para identificar especies en estos planos es la deficiencia de recursos para poder identificar el tipo de especie que se tenga. Por ejemplo, con estas imágenes se puede obtener una mancha arbórea del contorno de la copa, pero para poder identificar mejores características puntuales de cierta especie se requiere otro tipo de información mucho de mayor calidad. Por ejemplo, esas son las ortofotos, que, bueno, como nosotros trabajamos con información de código abierto, no poseemos ni tenemos los recursos para obtener una imagen de esa calidad, ¿no? Por eso igual dificulta un poco el proceso que el gobierno o las instituciones pertinentes no apoyan o no dan los recursos suficientes o incluso no se comparte con un objetivo científico mucha información que puede ser de ayuda para la ciudad, ¿no? Eso. Doctor Marco. Felicidades por la exposición, muy interesante, muy buena base, ¿no?, para seguir desarrollando seguramente. Yo tenía una curiosidad si en la información cartográfica disponible se cuenta con también información sobre la altura de los edificios o de otros elementos, no sé si de los árboles, ¿no han podido estimar o aproximar también eso, la altura del dosel?
no. El reto de tener, por ejemplo, la ciudad en 3D, en 3 dimensiones, ya más o menos lo tenemos, es decir, lo edificado, pero es un trabajo colaborativo muy grande el que se requiere. O sea, tenemos la ciudad en 3 dimensiones a través de un desarrollador que se llama OpenStreetMap, que digamos, Nueva York tiene todo absolutamente completo porque la gente ha trabajado, se le ha puesto mucho énfasis en su desarrollo. Pero acá cada ciudadano debe generar información, o por lo menos un grupo de ciudadanos. Entonces también es parte de nuestro objetivo que en nuestra facultad se desarrollen equipos que vayan mapeando y poniendo altura a los edificios, por lo menos a los que se destacan para tener esa relación. Ahora, este MapFlow, que es una aplicación de QGIS con la cual extraemos los polígonos, trabaja en 2 dimensiones. Entonces esto lo tenemos a nivel de polígono, pero seguramente ArcGIS, que es otra herramienta que también utilizamos, pueda dar próximamente esa información. Creo que la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo a desarrollar esto y pronto será disponible, pero por ahora nosotros no tenemos esa capacidad de desarrollo. Tenemos tiempo para una última pregunta corta, si alguien gusta. Bueno, no. Entonces, agradecerle, Magíster, por su presentación y un aplauso, por favor. Ahora vamos a tomar un receso de 10 minutos y los esperamos para la siguiente presentación.